about the grace of God. Jesus came to this earth to take on the sins of the world. God has forgiven us. God has called us to live a life of faith. Abran sus Biblias conmigo al libro de Hechos, pónganse de pie. Va a ser un trocito larguito, pero es palabra de Jehová. Vamos a honrar la palabra de Dios ahora. Hechos capítulo 2, escrito por el doctor Lucas. Doctor médico, entreñado en medicina en la universidad griega, no sé cuál, si la de Tarso, si la de Atenas, no sé cuál, pero fue educado en medicina. De la manera que escribe él, usa palabras de sentido médico. Por ejemplo, cuando el Señor sanó la suegra de San Pedro, ¿se acuerdan cuando ella tenía fiebre? Estaba afiebrada y el Señor Jesús al principio de su ministerio entró al cuarto donde estaba ella en su lecho, oró por ella, tenía fiebre y ella se levantó milagrosamente y le sirvió a todos los discípulos y a toda la familia, la viejita. Gloria a Dios. Pero cuando Lucas reporta que tenía ella fiebre, él usa la palabra griega médica para fiebre, que es palabra muy distinta a la palabra vernacular. Y en otros casos también usa términos médicos en este libro cuando reporta él sanidades. Muy bien, entonces sabemos que es médico, pero a la misma vez un historiador de nivel máximo, un historiador bien inteligente, brillante en el estilo de su reportaje de eventos, de personajes y de historia. Puedo decir mucho de esto, pero vamos al texto. Capítulo 2 de el libro de los Hechos, eso dije, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todo el aposento alto donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de sus cabezas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes,
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Jehová. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros, ¿qué quiere decir esto? Ahora todos digan eso. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, ¿qué quiere decir esto? Muy bien. Mas otros, burlándose, decían, están borrachos. Eso es lo que él quiere decir, están llenos de mosto. O la palabra para mosto nuevo, oinos, en griego significa, alguien le traduce nuevo vino. Nuevo vino. Que es lo que Cristo hizo en Caná cuando volvió el agua a ¿qué? Nuevo vino. ¿Usted me entiende? Muchos dicen, oh, que estuvo muy dulce ese vino, por eso le llamaron nuevo vino. No es que estuvo dulce, es que era vino. Y no se fue. Y ahí ven que dicen estaban llenos, la traducción es de nuevo vino, ese se llama mosto, ¿usted me entiende? Pero en realidad querían decir, están borrachos. Bueno, y Pedro les dijo, ¿cómo van a estar borrachos a las 8 de la mañana? Ya. Muy bien, ahora el versículo 37. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Mire, dice, al oír esto, se compungieron de corazón, o sea que les trajo convicción el mensaje de San Pedro. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Todos digan, ¿qué haremos? Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Muy bien. Dios y Padre, te pido que bendigas tu palabra, esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, quien llenó a hombres normales como nosotros con tu poder para escribir esta palabra tuya que es la palabra de Jehová. Te damos gracias por la Biblia y por la lectura de la Biblia que nos da a nosotros luz y camino. Te pido bendigas tú este mensaje en el nombre de Cristo, y todos dicen, se pueden sentar por favor. Enfaticé dos preguntas que encontramos en este capítulo. La primera pregunta es, ¿qué es esto? O en inglés, what's happening? What is this? La segunda pregunta que enclausula este pensamiento de este capítulo es, ¿qué haremos? Todos digan, ¿qué haremos? Dígalo otra vez. ¿Qué haremos? Así es que estas dos preguntas son el paréntesis de este capítulo. ¿Qué es esto? ¿Y qué haremos? Que también se pueden interpretar como preguntas existenciales. Que alguien se puede preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Que son preguntas hermenéuticas o preguntas interpretativas. Cada vez que nos acontece algo en la vida, hacemos una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me rebajaron? Etcétera y etcétera. Y hay otra pregunta también, y es basada sobre la primera. ¿Qué haremos ahora? Porque esto ha acontecido. ¿Cuántos me siguieron? Entonces, antes de la primera pregunta, encontramos el versículo 1 donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Pente en griego significa 5. Pentecostés significa 50 días. 50 días después de la fiesta de la Pascua.
Si la fiesta de la Pascua de los judíos se celebra cada año, más o menos durante el tiempo de la primavera o comenzando el 14 de abril, la Pascua y la celebración de las Pascuas nos recuerda en esta ceremonia cuando el Señor sacó a Israel de Egipto con mano fuerte. Cuando el poder del Espíritu Santo sopló sobre la faz del mar Bermejo y se partieron las aguas de este mar y el pueblo de Jehová cruzó en tierra seca. Persiguieron al pueblo los carros de Faraón y llegando a la ribera de... ¿Me está escuchando? Escúcheme, mi hijo, por favor. Y llegando los carros de Faraón a la orilla del mar, Israel salió al otro lado y entrando ellos al mar, las olas del mar cayeron sobre los carros de Faraón. Arqueólogos judíos han encontrado abajo de esa parte que está más cerca de Egipto y de Palestina, que allí en ese mar, que le llama el Mar Rojo, allí abajo en ese lugar, han encontrado ruedas de los carros de Faraón. Lo puede Google usted en su computadora. Así que es testimonio que Dios es fiel. Otra cosa entonces, Pentecostés significa 50 días después de la fiesta de las Pascuas. ¿Cuántos me entienden? Se celebran las Pascuas por 49 días, 7 más 7 es 49, número perfecto, número bueno. Si va a ir a Las Vegas, póngale 7. Llega a la iglesia y pague sus diezmos. Y si no ganó nada, ni venga a la iglesia. No queremos losers aquí. No se crea. Muy bien, 50 significa 50 Pentecostes. Muy bien. Entonces estaban todos unánimes juntos en un lugar. Porque Cristo mismo les había dicho: esperad la promesa de mi Padre. Dice capítulo 1 versículo 8. Esperad la promesa de mi Padre que os dará. Y fueron y esperaron la promesa del Padre. O sea, que el bautismo en el Espíritu Santo no es cualquier cosa, amados. Es promesa de Jehová. ¿Usted me entiende? Jehová promete y cumple. El hombre promete y no cumple. La mujer promete, no cumple. Pero Dios promete y Dios cumple su palabra, porque no es hombre para mentir Dios. Entonces, cuando uno hace lo que Cristo dice, baja el poder de Dios. Llegó 120, un grupo de 120 a esperar la promesa del Espíritu Santo en un cuarto que se llama el aposento alto, y yo he ido a ese aposento. Se siente todavía allí el poder del Señor. Dice que esperaron ahí 120, y mientras que estaban orando, y mientras que estaban predicando, y mientras que estaban fellowship, y mientras que estaban leyendo la palabra, dice que con una mente unidos. ¿Cuántos me están escuchando? No estaban desbaratados, no estaban divididos. El poder del Señor no cae en una iglesia dividida. El poder de Jehová no cae en una familia dividida. El Señor quiere que seamos de una mente, unidos en Cristo, unidos en un bautismo, unidos en una salvación, unidos en una misma mente. O sea, que cuando todos deseamos más de Dios, es cuando Dios ve y nos da lo que le estamos pidiendo. Dijo Cristo: si hay 2 o 3 unidos en mi nombre, ¿qué dijo? Ahí estoy yo. Pero tienen que estar unidos. ¿Usted me entiende? En esta iglesia estamos unidos. ¿Usted me entiende? Estamos unidos. Y el Señor va a vaciar su poder sobre nosotros porque estamos unidos en una mente. Muy bien. Luego dice, y de repente vino del cielo un viento sobre el cuarto del aposento alto. Un viento
que en la palabra, en la idioma hebrea, la palabra viento es ruach. Todos digan ruach. Ruach significa el viento divino de Jehová. ¿Usted me entiende? Así es que esta palabra aquí, este viento, también acontece en Génesis 1:1. El ruach divino de Dios, del cual habla aquí, que sopló, dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Jehová, dice, se movía sobre ¿qué? La faz de la tierra. Bereshit bara Elohim et hashimayim ve'et haares wa tohu vavohu ruach. El ruach, el viento de Dios, se soplaba sobre la faz de la tierra. Y cuando sopló el viento de Dios, dice que se meneaba como las alas de una gallina sobre la tierra, sobre una gallina como se menea sobre su huevo. Y lo calienta. Y en ciertas semanas sale un pollo, da vida. Así el Espíritu de Jehová se sentó sobre la faz de la tierra primordial y de la tierra primordial prehistórica. El Espíritu de Dios se meneó, y cuando se estaba meneando y soplando el viento de Dios, el Señor crió los cielos y la tierra y dio principio a la vida como la conocemos. Ese es el ruach creativo de Dios. Ese mismo viento aquí que sopló en Génesis, dice Lucas, es el mismo viento que sopló en el aposento alto. Y cuando sopló, amados, encendió lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de los 120. Y de repente dijo que cuando sopló el viento sobre ese lugar, y cuando cayó el poder y el fuego sobre cada mollera, dice que el Señor los bautizó y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Usted me entiende? Comenzaron a hablar en otras lenguas y bajaron, y la gente se confundió. Hay mucha gente ahora que piensa que nosotros somos locos porque hablamos en lenguas. Es verdad. Una, hablamos en lenguas, y dos, estamos bien locos. Pero es la locura de Dios. Es lo que amén, de un aplauso al Señor. Es la locura de Dios. Mucha gente dice, están locos esos pentecostales, esos aleluyas, esos religiosos, porque hablan en lenguas y no se entiende lo que dicen. Agarre un ticket y váyase para Japón y a ver si usted entiende. Agarre un ticket y vuélese a Rusia a ver si entiende ruso, a ver si alemán, a ver si francés, a ver si africano. Usted va a pensar que todos están locos, pero usted es el loco porque no entiende lo que están diciendo. Pero Dios entiende japonés, mexicano, ruso y lenguas, porque estamos hablando del corazón y no de la mente racional. Ay, pero yo no puedo hablar en lenguas, no me hace sentido. Es bueno que no haga sentido. Dios no le hace sentido a nadie. El mismo Dios que hizo las montañas y puso en la bahía y el mar ahí para que no se venga para acá, que hizo los redwoods allá de Big Sur, que hizo la nieve, que hizo los ríos que corren, a quien dice que hay sequía. Ahí están corriendo el río de Los Ángeles y de San Gabriel, corriendo agua buena, bendita hacia el mar, y no la captan en presas, amados, y que dicen que hay sequía. Hay sequía, nada, todo es política. No es sequía. ¿Cuántos vienen en Long Beach y cruzan el río que está corriendo ahí en Long Beach, abajo de la calle Wardlow? Cuando ese se seque, hay sequía. ¿Usted me entiende? Nomás quieren levantar los impuestos. No quieren hacer plantas de desalinación ahí. Israel, amados. Israel, la agua potable de Israel, 60% de la agua potable viene del mar que Israel hace en agua fresca. Y le dan agua y le dan agua a toda la agrícola. Israel, amados, es un jardín de agua reciclada y agua desalinada.
Y aquí en América no pueden hacer una compañía de desalinación para subirle el salario a los que están ahí en el departamento de agua y poder. ¿Usted me entiende? Bueno, de eso no se trata el mensaje. El mensaje se trata de el bautismo en el Espíritu Santo que Dios le da a cada persona para que la persona le platique a Dios en un idioma que no conoce, que no va por el cerebro, porque el cerebro ni entiende lo que tú tienes en tu corazón. Dicen los científicos, y este es un dato científico, el humano nomás usa 1.5% de su cerebro. Yo le doy gracias a Dios. Imagínense si Hitler usó todo su cerebro. Imagínense Joseph Mengele, el fisicista brillante de Hitler, que hacía lámparas con el cuero de los judíos, que hacía carpetas con el cabello de las señoras judías, que sacaba el ojo de la gente viviente para estudiar la córnea del ojo y hacer cámaras mejores. Imagínense si este fisicista brillante usaría 99% de su cerebro. No, amados, ¿qué significa eso? Hablando en lengua, significa esto: que tú y yo, y especialmente tú que nos dices locos porque hablamos en lenguas, especialmente tú que eres tú la torre de tecnología y la torre de razonamiento, que tú mismo ni te puedes explicar lo que está pasando en tu corazón y en tu vida, ni puedes explicar por qué haces las cosas que haces y no puedes parar de hacerlas, y por qué estás así tú, ni te entiendes tú mismo, y me dices a mí, yo no le entiendo cuando ando en lengua. Entiéndase usted primero, y cuando usted se entienda y pare de ir allá al terapista para platicar con usted, vengan conmigo a hablar de las lenguas. Mientras que no tenga respuesta, yo voy a hablar en lenguas todos los días, alabando al Señor del Espíritu, porque Cristo dijo, el que viene a mí me adorará en espíritu y en verdad. Aleluya. Me dan ganas de soltar unas lengüitas por ahí. Aleluya. Mire, es la locura que buscan los drogadictos. Es la locura que busca la gente borracha en pachanga. ¿Cuántos han visto a la gente toda borracha? No me hubieran visto a mí cuando era joven. Hacía unas cosas más tontas. Y no, venga aquí, hágalo para Dios. No los gaste allá en cerveza. Venga aquí, hágale así aquí a su Dios. ¿Usted me entiende? Todos vienen aquí esperando que todo quieto, todo reverente, todo calladito. Y allá cuando van a ver al soccer, ¡oh, dale otra vez! ¿Cuántos me entienden? No, pero aquí en la iglesia todo reverente, todo calladito, nada de eso. El que viene a alabar, que alabe en espíritu y en verdad. Y que suelte el collar, amados, y que hable en lenguas. Al cabo Dios la entiende. Pues yo no le entiendo. ¿Y quién eres tú? Pues es importante, amados, cuando viene la gente indocta y no entiende lenguas, que alguien diga algo, que diga, pues está dándole gracias a Dios en lengua no entendible. No, tiene que hablar en inglés. No tiene que hablar en inglés si no quiere, tiene voluntad propia. No tengo que hablar en lo que tú esperas. Yo quiero hablar de donde Dios me conoce. ¿Usted cree que Dios nomás conoce mexicano, latino, guatemalteco? No. Si por todo el mundo están saliendo oraciones de 3,879 idiomas, y cada oración le pega a Dios al mismo tiempo. ¿Y usted cree que no? Excuse me, you all have to speak English, please. Oh, perdón, todos tienen que hablar en castellano, por favor, porque no puedo entender todo eso. Y luego un niño está llorando, bla, 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 llorando de su corazón porque tiene algo que le molesta. Y una señora en el parqueo del hospital orando en español por su esposo que ha sufrido un infarto y se está muriendo. Y está orando ella, orando, y de repente no sabe lo que está diciendo. Pero Dios sí sabe. Él entiende. Por eso nos ha bautizado en su Santo Espíritu,
que cuando hablamos en lengua, aunque yo no entienda y tú no entiendes, mi Padre Celestial, mi Madre Celestial, Él entiende todo lo que yo digo. Tengo otra opinión. Mira, salieron ahí hablando en lenguas y mire toda la gente que los entendió, ¿verdad? Toda la gente, de todo el mundo. Yo digo, yo puedo decir, tarapap. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, puede ser una trompeta. ¿Qué lo digo otra vez? Tarapap. Puede significar pan en Borneo. Ahora masta. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Por qué dijo eso? Bueno, es el Dios en Babilonia. En babilónico. ¿Usted me entiende? Y yo puedo estar hablando en lenguas que usted no entiende, pero yo le aseguro que cada palabra que usted le platica a Dios en lenguas es una palabra en algún idioma, porque la lengua es igual en todo el mundo. Cuando uno es cristiano no habla en lenguas, eso es del diablo. ¿Cómo sabe el diablo, amado, si de mi corazón le estoy yo dirigiendo mi lengua al Señor? Tú no entiendes mi corazón, pero yo sirvo a un Dios que entiende lo más profundo de mis entrañas. Antes de que se volvió palabra, Él ya entendió lo más profundo de mi corazón. No hay nada tan precioso como hablar en silencio a Dios. No hay nada tan precioso como hablar en lenguas al Señor, con los pájaros en la mañana. ¿Está deprimida? Levántese a las 5:26. Abra sus ventanas y oiga a los pájaros alabando a Dios. Te levanta el espíritu y te levanta de la cama. ¿Usted me entiende? Dios quiere llenarte a ti con el Santo Espíritu. Ay, pero no puede. Sí puede, tiene lengua. No, pero tengo que sentir un rayo que caiga. ¿Y que no sienten? No sienten nada. Algunos sí, otros no. Abre tu boca en adoración y platícale, menea tu lengua y haz ruidos, y nadie te va a decir que no es el poder de Dios si tú le estás platicando a Dios de tu corazón, no de tu mente. Un día estuve predicándole a 83,000 personas. 83,000. Yo creo que en mi carrera como predicador y ni me puede que ya no predico a lugares masivos, ni quiero. Ni puedo. Una carrera de 20 años a grupos de 10 o grupos de 90,000, grupos de 1,400,000 en Washington. Pero uno tiene que platicar. Y después de esa junta llegó un amigo mío en la facultad universitaria de Fuller, se llama H. Newton Maloney, era un psicólogo de renombre mundial. Me dice, cuando estabas hablando tú del Espíritu Santo, se enojaron muchos presbiterianos. Y a mí qué me importa. Pues no se ofendieron. Y a mí qué me importa. Digo, pero de la manera que platicaste, muchos no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Le dije, ¿y qué creen? Dice, bueno, ellos creen tienen fe que Cristo puede salvar y su sangre preciosa puede limpiar un corazón. Le dije, eso no significa nada para un científico. Pruébate que hay un Cristo así chiquito que entró a su corazón y comenzó con una brocha a tallar el corazón con sangre. Pruébamelo. Bueno, eso no se puede probar. Entonces tampoco se puede probar el bautismo del Espíritu Santo. La salvación y hablar en lenguas son dos datos de fe. ¿Cómo quieres tú que un dato de fe, de un razonamiento teológico sobre creer en Cristo, que Él salva, y otro dato de fe que cuando tú le platicas de Dios en lenguas, uno es mejor que el otro? Son igual, hombre. No se pueden documentar por análisis científico ni racional. La fe no es de razón, la fe es de corazón. Y el que cree, no dice el que prueba, el que cree que le hay, Dios es su galardonador. ¿Me entiende? ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Y si no, que estoy viendo muy bien a un señor que graduó de la universidad
con puntaje de 10 en cada curso, después de ser un marihuano y heroíno. Después que me salvó y cambió el Señor con su Santo Espíritu y me llenó del Espíritu Santo, fui el, ¿cómo le llaman? El que predica por su clase, el que habla por su clase cuando gradúan todos. Con 3 cuerdas doradas. Y luego con becas máximas a las universidades más grandes de los Estados Unidos y las más viejas. Yale, Princeton, Harvard, Notre Dame. Dígala usted, fueron 10 con beca. Y la que me dio, y la que me dio más dinero, la enchilada grande, a esa fui. Y luego a una catedrática en filosofía y letras. Y aquí estoy su pastor. Aquí estoy su pastor. ¿Qué quiero decir con todo eso? Una, ustedes no saben lo que yo pienso de ustedes. Pero 2, sí sé una cosa, que los amo con todo mi corazón. Y oro por cada familia toda la semana. Y para mí es un placer servirles. Y digo la verdad, servirles, porque no vivo en Palos Verdes. Si pudiera vivirlo. En mi carrera he levantado más que 22.8 millones de dólares para diferentes empresas, inclusive esta, que es negocio, pero el negocio de Dios. ¿Para qué digo eso? Hablo en lenguas cada mañana. No con mi razón, pero con mi corazón, que tiene su propio razonamiento. Por eso le llaman corazón, porque va al par de la razón, pero es corazón, otra manera de pensar. ¿Usted me entiende? Y yo pienso con lenguas en mi corazón. Y Dios entiende mi corazón. ¿Usted me entiende? Y tú puedes hablar, oh pastor, pero lo he buscado por 20 años. ¿Cómo que han buscado? ¿Tienes lengua? Platica en lenguas. Pero no me hace razón. No tiene que tener, es de aquí, no es de acá. Pero Dios entiende. Si te dije que entiende todos los idiomas del mundo y que le llegan oraciones a la misma vez, ¿cómo va a entender eso? Como una mamá. Y el baby dice, ¿qué significa eso? Quiere atención. ¿Pero qué significa esto? Cámbiale la zapeta. Pero ¿cuántas mamis hay aquí? Hacen la mano. ¿O cuántas mujeres hay aquí que entienden como cuando está diciendo un baby algo? Come on. ¿Verdad? Usted conoce lo que dice, pero ¿es razón? ¿Está hablando con razón? No. ¿Con qué está hablando? Con el corazón. Así es Dios. ¿Tú hablas en lenguas? Tiene hambre. Le dices algo en lenguas, wow. Eso salió desde abajo que ni su mente puede articular. ¿Dónde vino ese zozobro? ¿Usted me entiende? Hay cosas que el Espíritu saca de la subconsciencia humana, del fondo de la subconsciencia, que la razón tuya ni puede articular. ¿Por qué haces tú las cosas que haces? ¿Por qué no puedes quebrar esos hábitos? ¿Quién te causó un daño? ¿Cómo resultó eso? ¿Cómo puedes explicar que no tuviste papá y cómo te dolió eso? Amados, de allá abajo, donde esta mente no puede explicar quién eres tú, ahí el Espíritu Santo saca todo eso de abajo y se lo articula a Dios en lenguas que la razón no entiende, pero Dios sí entiende los más profundos razonamientos de tu corazón. Por eso yo hablo en lenguas cada mañana. Primero me levanto a las 5. Al jale, que dale duro. Me paso un buen rato hablando en el Espíritu. Y luego de ese, como dice en hebreo, tohu abohu, que significa de esa confusión. Como dice que Dios del caos
organizó la tierra con su espíritu creativo. O sea que la organización de tu día, del mi día, sale del caos de lenguas que Dios entiende. Entonces llego a la oficina a las 6:30. Una tacita de café. Abro mi, ¿cómo se dice? Daily calendar. Y el Espíritu Santo comienza a decirme: esto haz primero, esto haz segundo, haz esta llamada, es de $10,000. Haz esta llamada, es de 5,000. Llámale a este brother. Habla a esta señora que tiene problemas. Habla a esta familia donde perdió una alma. Y ahí el Señor ordena mi día. Y si de ese día hice 3 cosas, salí con éxito. Porque salió de mi oración en el Espíritu. Porque de la confusión Dios saca organización. Y de su espíritu creativo trae bendición. Eso es lo que significa. ¿Qué es esto? Es el poder de Dios que te da poder a ti para cambiar lo que no puedes cambiar y para decirle lo que tu mente no puede articular. Es poder de Dios que transforma el hombre que no puede ser lo que Dios lo hizo para ser, y la mujer misma. El Espíritu de Dios es el poder de Dios para transformación y restaurarte a ti, a la persona que Él te hizo que tú puedas ser.